Sí. ¿Qué área? Me dices... ¿Quieres? Muy bien. Bueno, sí. Como la, ¿no? Con re... Hola a todos, estamos hoy con Rafa Millán en su casa. Como veis aquí el plato que tengo, que se lo he robado a ellos, lo hemos así customizado un poquito, pero la verdad que al final hemos hecho pruebas y hemos decidido aquí que era donde mejor se quedaba. Estamos en la fábula 13, que es muy fuerte, se lo estaba comentando a Rafa, porque aquí se cierra, o sea, un círculo, mejor espiral. Pero se cierra un círculo porque empecé mi primer programa de la temporada con Mariano Alameda. Wow. Y cierro contigo. Wow. O sea no que... hemos hecho más que ir a peor. No, pero se cierra un círculo porque además es como, si queréis ir a ver la entrevista de Mariano, es la primera de la temporada, encontraréis las 7 diferencias. Que sí que es verdad que yo estoy bastante diferente, o eso espero, que aún estoy empezando la entrevista, pero creo que va a ser muy guay porque también los dos tenéis una visión diferente, pero muy similar. Y también tú, bueno, has escrito varios libros y demás, entonces creo que la cultura la puedes dominar un poco desde otra visión un poco más profunda del ser humano y demás, porque eres psicólogo también. Bueno, eso sí, lo que más me ha dado yo creo que es la práctica, ¿no? La tocar carne humana real, como siempre digo, no ver a personas en consulta. Ya ves. Entonces, bueno, antes de todo también tengo que decir una cosa. Esto es muy fuerte. Estoy asustado. No, pero yo conocí vuestro canal, el de María y tuyo, hace como 3-4 años que te lo venía contando. Y sí que tengo que decir que yo, cuando os vi los primeros vídeos que me los puso un amigo, o sea, era como que no podía veros. Decía como, qué empalagosos, ¿no? En plan, no, te lo prometo. Era como, en plan, no sé por qué, pero como que no, yo no conectaba, decía como, no, en plan, me gusta lo que hablan, pero lo veía y decía, ay, pero qué amorosos, en vez de decir qué monos, como diría ahora, 4 años después. Eso quiere decir que algo he cambiado, pero te lo juro que era como, y ahora ya con el paso del tiempo os he seguido viendo y ya es como digo, claro, es que eso es el amor. Bueno, ahora cuando nos veas gritar a los niños para poner la mesa, cuando ahora comamos juntos, yo creo que se te quitará cualquier idealización que pueda haber, caerá enseguida. No, pero bueno, al final sois una familia y es normal, hay que poner límites también. Eso, y una pareja real, porque hay gente que, como tú dices, nos ve en la pantallita y parecemos una pareja ideal, pero no somos una pareja real, que a veces discutimos, nos enfadamos, tenemos desacuerdos, como cualquier pareja, ¿no? Sí, yo os veía eso en plan como decía, qué amorosos, desde mi visión, qué empalagosos, fíjate tú, lo que yo entendía del amor. Eso hay que mirarlo. Sí. 4 años después, algo ha cambiado la película por mi parte. Y la verdad que me encantáis los dos. Es como, me encantáis. Gracias. Porque la verdad que me parecéis una pareja maravillosa. Y con vuestros 5 hijos, con todo lo que lleváis. Y me parece como una muestra realmente de vosotros, con los niños también y todo, como de amor, 100%. Como muy puro y muy real. O sea que... A ver si después de la comida opinas lo mismo. Cuando nos veas luego, así, luego os digo, no os peleéis. Entonces, como el programa se llama Fabulamente, te he contado un poco, viniendo para acá, pues eso, que me gusta como los temas culturales y tal, pero verlos desde una profundidad, más allá de lo que va siendo, lo que se puede entender a primeras, pues de una obra, de un libro, lo que sea. Pues comienzo por la primera pregunta, que es, ¿cuál es la fábula que más ha marcado tu vida? Wow, jamás esperaría esa pregunta. ¿Cuál es la fábula que más ha marcado mi vida? ¿No? Entendemos fábula en un sentido muy general. Sí, muy general, sí. O un cuento o algo así. Bueno, pues voy a decir algo que va a sonar un poco hortera o un poco pedante a lo mejor, pero yo creo que podría ser la fábula de Teseo y el Minotauro y el hilo de Ariadna, ¿no? Porque toda mi vida ha sido como la búsqueda de entender, por un lado, de entender el laberinto, que podríamos simbólicamente comprenderlo como nuestro funcionamiento interior o mental, ¿no? El laberinto podría ser una metáfora también de las circunvoluciones del cerebro o de nuestra vida, que siempre está llena de un montón de trampas, de callejones sin salida, siempre nos sentimos un poco perdidos, y ahí tenemos que buscar el hilo de Ariadna que nos conecte con el origen,
para volver a encontrar el camino de salida, pero para eso primero hay que matar al Minotauro, ¿no? Que habita en el centro del laberinto, que podríamos entenderlo aquí como nuestra parte como más animalizada o más instintiva y también como la sombra psicológica. Entonces lo primero es matar al dragón. Todos los cuentos de matar dragones me gustan, en general. Desde Alien al Minotauro, ¿no? También podríamos decir Alien, si quieres, ¿no? Por todo el espectro que hay, o sea, pasamos por todo. Entonces yo creo que te podría decir ese, ¿no? Y mi búsqueda vital desde siempre es en este metáfora que hablamos, es la del hilo de Ariadna, que me indique cuál es la salida al laberinto. De hecho, esta noche he soñado con Darth Vader, que podría ser otra representación del Minotauro, ¿sí? ¡Ostras! Sí, sí, porque estamos haciendo un trabajo de integración de sombra para una historia y estoy muy metido en ese tema. Claro, me ha aparecido Darth Vader, sí. Claro. Y bueno, te puedo preguntar, en plan, ¿qué te ha enseñado el sueño que has entendido? ¿Del sueño de hoy? Sí. Pues es que tendría que ponerte en muchos contextos. Claro, vale, igual es demasiado, ¿no? Pero digamos que en cuanto al símbolo concreto de Darth Vader, era como si fuera una nueva película. Yo era a la vez actor y personaje, como suele ocurrir en los sueños, en que se mezcla, ¿no?, la ficción y la realidad. Y entonces aparecía como una persona para mí muy significativa también, y entonces aparecía Darth Vader, pero aparecía sin la máscara, ¿no? Como la sombra desenmascarada, lo he interpretado yo. Y yo pensaba en el sueño, anda, esto es porque en la nueva película lo hacen así para que el actor pueda generar más emociones, que se le vea un poco la cara, como hacen en las películas modernas, ¿no? Que en vez de ponerle la máscara... Pero se quitaba la máscara y era como negro oscuro máscara. ¿O era cara? No, era como pues parecido al actor que lo hace en las 3 primeras, que son las segundas, ¿cómo se llama? La amenaza fantasma. No las he visto, no me mates. Bueno, pues es como ese actor, pero como muy arrugado y lleno de pústulas, así como enfermizo, blanco y enfermizo. Y entonces yo sé que nos quiere matar, o sea que Darth Vader nos ha convocado ahí a esta otra persona y a mí para matarnos, y entonces yo voy elaborando una serie de estrategias en el sueño para evitarlo, ¿no? Para evitar que nos mate, y al final más o menos lo consigo. Bueno, entonces... Sí, es un buen sueño, yo creo. Sí, creo que respecto a tu vida, en el plano real, digamos, quizás te puede ayudar o servir. Sí. Nada que ver, o sea, tú has soñado como con la parte más oscura, digamos, y yo he soñado como con la luz de esta noche. Porque, ¿qué has soñado tú? Porque he soñado que estaba en mi casa a la playa, o sea, la de mis padres, bueno, que llevo yendo ahí toda la vida, que es en Torrevieja, y como que para llegar, de repente yo iba andando y miraba y había como un río que yo decía, iba con más gente y decía, jolín, el río es como que se hace paso por todos los lados, porque como yo tenía la mentalidad de antes de, oye, aquí había una carretera. Y de repente estaba un río súper bonito, atravesando también como un edificio por dentro, y yo, como mi recuerdo es estar pensando en el sueño, el río se hace paso por todos lados. No, qué bonito sueño, ¿no? Pues ese río tiene que ser como una parte tuya, que tenga que ver con la fluidez, también con la conexión con el origen, con buscar un destino, ¿no? El camino del río y el camino es un símbolo muy parecido. Y das ahí en el clavo. Y algo que además pasa a través, ¿no? Y que está pasando como a través de edificios, ¿no? En que lo que aparentemente artificial o obstáculo, da igual, se puede sortear y superar pasando a través de ello. Sí. Qué interesantes, ¿eh? Sí, o sea, sí que es verdad que muestra como mucho mi momento vital de ahora. Llevo ya como unos días con unos sueños pero bueno, es normal, es normal. Ajá. Y, o sea, entonces dirías Teseo y el Minotauro, volviendo a eso. Sí. O si quieres lo podemos actualizar y te podría decir El Señor de los Anillos o Alien o Star Wars, por ejemplo, las clásicas. También pero son mitos parecidos, o sea, en cuanto al contenido mítico no es tan diferente, siempre es el viaje del héroe, ¿no? El famoso viaje del héroe. ¿No? Sí. Bueno, es que eso aparece, claro, en Matrix también. Matrix. Claro. Pero bueno, yo me quedo con la de Teseo y el Minotauro, que es la que primero has dicho. Vale. ¿Y cuándo la descubriste? En plan, ¿en qué momento de tu vida? ¿De pequeño? No lo sé. Yo diría que no, pues cuando empieza a interesarme, esto ya es estudiando filosofía, ya con Cencillo, cuando empieza a interesarme de verdad en el mundo de los mitos fue a través de un libro de Luis Cencillo, que para mí esto que digo es muy fuerte, también es que le tengo cariño y a lo mejor estoy un poco sesgado. Es que yo pienso lo mismo que Mariano ahora mismo, estoy como lo de Sencillo. Te lo juro, me viene a la cabeza ahora. Ya. Pues para mí es como el mayor filósofo español de la segunda mitad del siglo XX, pero ojo, reconozco que soy juez y parte, y tiene un libro que se llama Los mitos, su mundo y su verdad. Vale. Y entonces este libro para mí fue el primero que ya había picado un poco, ¿no? Pero fue el primero que me hizo tomarme en serio la realidad de los mitos como metáforas del desarrollo psicológico, como metáforas psíquicas, cuanto menos también metáforas del origen, de narraciones que dan un sentido cultural, un sentido individual. Y Luis Cencillo lo pone también en relación con los sueños. Vale. Entonces él llega a decir que un sueño es como un mito individual y un mito es como un sueño colectivo. Sí. Es que estaba pensando. Vale. Es que me quedaba como así. Pero es verdad, claro.
Entonces, a partir de ahí, y también a Luis le gustaba mucho el mundo griego, él es muy clásico, muy grecolatino, tenía en su casa llena de esculturas y de estatuas griegas y latinas, y algunas eran reales. Y de hecho era el único vicio que tenía, él gastaba su dinero En eso, en pues eso. oye. Y venía, esto no sé si contarlo, porque es una anécdota muy curiosa, ¿no? Porque quedaba con un señor que era gitano, el típico gitano además que podemos imaginar, con el gorro, con un puro así gordote. Con el callao. Y venía, cuando conseguía, seguramente de una manera no muy lícita, conseguía piezas de arte griego y latino, y entonces lo traía, y yo recuerdo estar un día en que trajo un baco, una figurita de un baco más o menos de Sí. este tamaño, en algo parecido a bronce, y entonces se lo abría así un poco y se lo enseñaba a Luis como si fuera un camello enseñándote, y Luis no podía evitarlo, y el otro decía, 3.000 euros. Entonces Luis se ponía así a pensar, que es mucho, no puedo, no sé qué y tal. Se lo volvía a enseñar, mire, el que ha acabado más fino y tal, Claro. 3.000 euros. Y decía, bueno, venga, vale, y ya se lo compraba, sí. Pero claro, o sea, el gitano iba a su casa a... Sí, el gitano iba a su y le casa, cada vez que mostraba tenía una como pieza, todo. le traía una o dos piezas que podía conseguir, y Luis casi siempre, arruinándose, las acababa comprando. ¿No? Sí. Al final caía. O sea, que descubriste eso cuando te centraste más como en la parte de filosofía. Y en ese momento te rompió la cabeza ese mito. En plan... Bueno, yo no sé si nunca he tenido la cabeza, ¿cómo sería lo contrario a rota? Como Bien puesta. Bien puesta, no lo tengo muy claro, si he tenido la cabeza bien puesta alguna vez. Yo creo que todos estamos un poco locos, cada uno vive su Sí. locura particular como puede, y cada uno vive desde una mitología, ¿no? Lo podríamos engarzar así. Es decir, desde unas gafas o desde unos presupuestos y unos dogmas o unos axiomas que para mí son evidentes, me parece que la realidad es así, que yo estoy directamente en ella, sin embargo, cuando uno hace un trabajo psicológico o trabaja con otras personas, te das cuenta de que no es así, que hay muchos puntos de vista, muchos enfoques y muchas posibilidades, y que no existe, en mi opinión, un punto de vista privilegiado desde el que yo, como en la Torre de Marfil, veo el mundo y la realidad como es, que eso sería estar cuerdo, ¿no? Ver la realidad de las cosas como son, y si yo lo veo ya desde mi película, desde mi movida, desde mi delirio personal, pues sería como estar loco. Entonces yo diría que todos estamos un poco locos. Sí, realmente sí, aparte, justo, o sea, luego todos tenemos como la misma gafas. En plan, cada uno cambia a lo mejor un poco la forma, pero luego al final yo creo que... Todos tenemos gafas. Sí, todos tenemos gafas y más o menos cada uno con su película, pero luego todo un poco como que radica en lo mismo, que de eso hablas en uno de tus libros, que son los papás, que son la familia, por lo menos como yo lo veo, que son la familia, los papás y la mochila con la que tú cargas de tu pasado y todo eso. Y eso al final yo creo que muchos artistas lo vuelcan también en su obra de forma inconsciente. Artistas, Hombre, claro. entendemos escritores, pintores, escultores o lo que sea. Que también la psicología, psicoanálisis y demás es una muy buena herramienta para ir avanzando respecto a tu obra. En plan, porque tú avanzas y con otras gafas puedes ir mirando tu obra e ir cambiándola también Exacto. para querer mostrarle al mundo otra versión de ti, digamos, mejor. Entonces... sí, hay como unas gafas sociales, culturales, sí, epocales, ¿no? Porque todos los hijos de una misma época y cultura tienen los mismos egos, y aunque uno esté a favor y otro en contra, siempre es en torno como a los mismos ejes o los mismos debates o las mismas fracturas en cada época. Lo que en una época es como objeto de debate, en otra época no tiene ningún sentido, o porque ya está resuelto o porque estamos en otras coordenadas. Y luego como ruedas concéntricas, pues sí, lo familiar, lo individual, algo así. Toda esa mochila o esa parte inconsciente desde el cual sesgamos y vemos la realidad y cada uno ve la suya. Decía Cencillo, una de sus frases favoritas, que creo que es de Leibniz, que decía que definía el ser humano, casi la mónada leibniziana, el ser humano como un punto de vista único sobre el universo. Eso es cada ser humano, ¿no? Cada uno es un punto de vista único e irrepetible del universo entero, ¿no? Irrepetible. Yo es que soy, bueno, a ver, sí, en realidad sí, pero yo soy de las que pienso como que, no sé, bueno, pienso, mejor digo siento, porque... que seguro que habrá otra Fabiola en plan como por ahí, ¿sabes? No sé yo, ¿eh? En otro lugar, como muy parecida a mí, no sé, tengo ahí como un poco... No, a la vez somos iguales y muy distintos. Yo esto también lo veo en terapia siempre, que todos somos iguales, es como que parece que estoy yendo siempre al mismo tipo o a la misma tipa, y a la vez todo es totalmente distinto. Lo que para uno es importantísimo, otro ni lo ve, lo que el tema que para uno es central, a otro le da totalmente igual, sí. Y, o sea, ¿atiendes a muchos artistas en terapia? ¿O gente Pues que sí, se dedica al arte? Sí, yo diría que bastantes. Sí. Gente de ámbito de psicología y espiritualidad, claro, yo creo que por el canal, que es como me conocen. Sí. Y luego, pues cercano a eso, gente del ámbito de la cultura o del arte, sí. Y claro, te contarán ahí cada uno. Y he tenido algunos famosetes, claro, no puedo hablar de ellos, ni decir bueno. quiénes son, pero he tenido algunos y es muy interesante ver que son, claro, igual que todos, no hay diferencia, ¿no? Claro. De hecho, ser famoso más bien te da problemas, ¿no? Como Mariano en su época, ¿no? Sí, yo creo que sí, la verdad. De hecho, claro, es como... Yo creo que lo guay es llegar a un equilibrio, por ejemplo, vosotros con vuestro canal, que es como, sois grandes, pero no sois masivos.
Sí, somos conocidos en ámbitos muy específicos. Claro. De pronto vamos a una conferencia de psicología y espiritualidad y hay 5 o 6 que, sigo en el canal, tal, y eso tiene gracia. Sí. Pero si ya fuera más masivo sería un horror. Pero no rollo, no puedo salir a la calle. Claro. O sea, eso ya... Y ya metiendo... La última vez con Mariano en la feria del libro, que él estaba con el libro de Enseñanzas del perro zen, librazo que todo el mundo tiene que comprar, de Mariano, pero precioso de verdad. Sí, es súper bonito. Y yo nunca había vivido cómo era desde ese punto de vista, pero estábamos ahí, entonces pasaba la gente y dice, va, Mariano Alameda, el de salir de clase, o el de Aquí no hay quien viva, mírale, sí, está calvo, qué viejo. Tal. Y Mariano estaba al lado oyéndolo todo y le dice, pues estoy aquí escuchándolo todo, pero da igual, era que todo el mundo tan fascinado. Ya, pero hay que tener, o sea, me refiero. Sí. No, él estaba ahí ya, tiene callo, lo tiene asumido, una paciencia. Sí. Me refiero, hay que tener ya callo para estar tú ahí en plan con tu libro, que eres como otra persona totalmente diferente de ese momento, que lo ha contado. O sea. Y todavía eres el de al salir de clase o el de... Sí. Efectivamente. De hecho, yo cuando subí la entrevista con Mariana, mucha gente en plan lo típico, ay, sí, este que estaba, el novio de Lucía, o no sé quién era, no me acuerdo. O no, cuñado, no sé. Pero mucha gente sí. Y yo, bueno, quizás ahora Mariano es otra persona. Hay que tener como mucha entereza, que es a lo que iba, como para estar todo ahí y aguantar todo eso, ¿sabes? Sí. Y lo digo en él, que también tiene su parte de artista, como lo digo en ti, por ejemplo, con la parte también a la hora de estar en terapia, de que claro, ahí cada uno te llega con su vaina, puede ser que la gente vuelque como muchas cosas hacia ti porque te ven como en una imagen, digamos, idealizada, o como a lo mejor el malo de la peli porque siempre vas a los puntos que ellos no quieren tocar, cada puede uno ser, hay... sí, el Darth Vader un poco también, sí. Sí. Y profundizando en esta parte más pues de los artistas y todo eso, como yo sé que tú has estudiado mucho sobre la cultura árabe, el mundo árabe y todo eso, yo haciendo también mis investigaciones, como que poco a poco he ido profundizando y he preguntado también a mis fuentes y me han dicho que en el mundo árabe es súper importante o muy reseñable toda la parte de la escritura, la poesía, hay grandes autores y la parte de oratoria también. Sí, claro. Y como todo... en todas las culturas clásicas. Bueno, sí, es verdad. Sí, en Grecia también, es verdad. O en la India, ¿no? Y entonces, que bueno, a lo que iba, que es, o sea, en el mundo árabe está como muy cuidado toda esa parte y se mantiene a lo largo de los milenios. Entonces, tú sobre esto, ¿qué me podías contar de cómo lo ves tú respecto a tu obra o a tu vida? O sea, los libros que has escrito, ¿cómo lo has aplicado tú a tu parte más de escribir? Bueno, para mí la palabra es algo que constituye el mundo y nos constituye a nosotros. No solamente es un vehículo de expresión, que también, sino que a la vez constituye cómo vemos y percibimos a los demás, a nosotros mismos y a la realidad. De tal manera que yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Yo puedo ver aquí un vaso y es un vaso porque yo tengo la categoría de que es algo para beber. Si no, no vería un vaso. Yo veo un plato y es porque tengo una categoría de que es algo para comer. Una cultura que utilizara la misma vasija, digamos, para beber y para comer, a lo mejor no vería vasos y platos, vería otra cosa. O un alienígena que no se alimente como nosotros, no incorporando materia a través de la boca o agua a través de la boca, sino yo que sé, por fotosíntesis o de otras maneras que no imaginamos, no vería un vaso ni un plato, vería un casco o vería un objeto de arte o otra cosa o algo que no podemos ni concebir. Entonces, hasta incluso en la materialidad más crasa está ya metido el lenguaje. Yo aquí veo una mesa porque tengo la categoría de poner cosas encima. Entonces ya eso hace que en mi concepción esto sea una mesa, una mesita o algo así. Y si esto ocurre hasta en el ámbito físico, pues en el ámbito psicológico, cultural, mucho más, que es la libertad o que es la, yo qué sé, la bondad o la verdad. Sí. Pues es algo que está constituyendo nuestra vida continuamente. Un profe mío, Carmelo Monedero, que era fenomenólogo, de los más interesantes que tuve, decía, la salud psicológica es estar en el uso de la palabra. Una cosa muy difícil de entender, ¿no? Porque él, como el fenomenólogo, decía, somos como dioses que sacamos el mundo de la nada con nuestra palabra. En cada acto de habla verdadero, de corazón y auténtico, constituimos el mundo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Y qué es la realidad? Sí. Entonces yo puedo decirle a alguien, te amo, y ha cambiado todo. Cambia el mundo, cambio yo y cambia el otro. O puedo decirle, te dejo, te odio, y ha cambiado todo. Cambio yo, cambia el otro y cambia el mundo. Pues cuando uno está en el auténtico uso de la palabra, desde su centro, están en la salud mental. Y cuando uno no está en el uso de la palabra, expresiva e impresiva, sino que está, yo qué sé, pues desde un complejo, desde un miedo, o lo contrario, como usando la palabra defensivamente o racionalista o para racionalizar, pues entonces no está en el centro, en la salud, digamos, ¿no? Entonces para mí la palabra y el correcto uso de la palabra es esencial. Y yo quiero dedicar mi vida a eso, a mejorar mi uso de la palabra.
Claro, por cualquier vía, ya sea con tus podcasts, que al final Sí, es el uso de la palabra... Sí, sí, de la comunicación en un sentido amplio. Claro, ¿no? Sí. claro, o con los libros también. La comunicación ahí, vamos, yo 100%, o sea, opino lo mismo, la verdad. ¿Y qué lugar le das tú al arte en tu vida? Bueno, la belleza, podríamos decir, bueno, vamos a ponernos filosóficos. Para mí es muy importante los trascendentes del ser, lo que siempre se ha llamado los trascendentes del ser, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza. Entonces, para mí la vida sería la búsqueda, porque a través de la verdad, la bondad y la belleza es donde como se abre un poquito la grieta y podemos ver lo que hay detrás del velo. Podemos ver algo de la luz del absoluto. Para mí la clave filosófica es que hay una realidad que podríamos llamar absoluta y un mundo relativo, y nosotros como seres humanos vivimos a la vez en ambos, y ahí es donde se da el drama y la trama de la vida humana. Si no fuéramos absolutos, si no nos viviéramos como algo cuasi absoluto, cuasi infinito y cuasi ilimitado, no tendríamos dignidad, seríamos cosas. Si fuéramos nada más que algo clauso y cerrado, instintivo, que funciona como un... Y un animal también tiene un cierto nivel de absoluto, pero bueno, digamos como un animal o como un objeto... Como una mesa. Como una mesa, simplemente pues sujeto a unas causas exteriores que de manera automática y mecánica funcionan de una cierta manera, pues no seríamos más que cosas, no habría dignidad humana. Pero nosotros, bueno, esto es que sería muy largo de justificar, somos como la intersección de lo absoluto y lo relativo. Tenemos un ámbito relativo, somos bichos, somos cosas, somos animales, somos mamíferos, pero somos algo más. Somos una conexión con algo que está en la búsqueda de un sentido, y el sentido es cómo lo absoluto se manifiesta en lo relativo para mí, ¿no? O cómo la parte encaja en el todo, como una nota en una melodía, el sentido de la pieza del puzzle es encajar en la totalidad del puzzle, lo relativo en lo absoluto, o la nota en la totalidad de la melodía. Pues igualmente nosotros estamos siempre en esa búsqueda de lo absoluto, buscando cómo encajar en la melodía, y la mejor manera de entender lo absoluto, que es uno y simple por definición, es a través de estos trascendentes. Se manifiesta ¿cómo? Pues en la verdad, la belleza, la bondad, la justicia, la amistad, la verdad, en los fines en sí mismos, en todo aquello que no es relativo, es decir, no es un medio para otra cosa, sino que es ya el fin en sí mismo, lo que hace que la vida tenga sentido, que no es para nada más. La amistad tiene que ser por sí misma. Si la amistad se puede comprar y vender, se convierte en un medio, es lo contrario a la amistad. O el amor tiene que ser, o la belleza o la verdad, por sí misma. La verdad con subvención es lo contrario a la verdad, ¿no? O el amor que se pueda comprar y vender es lo contrario del amor, o la justicia que se compra y se vende es lo contrario, porque son los fines últimos de la vida, los trascendentes del ser, ¿no? Pero podríamos resumirlos todos en verdad, belleza y bondad. Entonces, si estamos buscando verdad, belleza y bondad, estamos buscando lo absoluto. Esto se puede poner hasta el lenguaje teológico. Un lenguaje teológico medieval clásico sería intentar ponerse al servicio de lo divino, de la realidad última. Y en un lenguaje, digamos, más actual o más moderno, pues ponerme al servicio, lo que Dios quiera, eso, a lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Sería ponerme al servicio de lo más hondo, auténtico y profundo que yo sea capaz de ver y pensar en cada momento. Sí, y... Claro, todo lo que estás contando de esos tres principios, de el puzzle, o sea, la pieza del puzzle dentro de toda una unidad, tú eso unidad. Dentro, o sea, ¿cómo lo has intentado plasmar o utilizar para escribir tus libros, por ejemplo? Vale, para mí volvemos otra vez. La clave última filosófica, la que todo este discurso va como llevándonos un poco, es que a lo mejor esto suena así muy hardcore, pero es la relación dialéctica del todo y de las partes. Sí. Esta para mí es la clave desde la que yo entiendo la realidad. De otra manera podríamos hablar de la armonía, ¿no? Vale. ¿Qué es la armonía? El cómo las diferentes partes encajan bellamente o armónicamente en una totalidad, como las notas en una melodía. Si una nota es demasiado larga o demasiado corta o tiene otro timbre, ya no hay armonía, porque no está encajando su lugar. Lo contrario es lo que yo llamo la sinécdoque, que es la figura en la que se toma la parte por el todo. Entonces, cuando una parte quiere ocupar o usurpar el lugar de la totalidad, es cuando se dan todos los males a todos los niveles. Un cáncer pues sería una sinécdoque del cuerpo, una serie de células que quieren ocupar el lugar de la totalidad. O una tiranía sería una sinécdoque política, en el que una persona quiere ocupar el lugar de la totalidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuando yo me pongo, por ejemplo, a escribir, intento hacerlo desde ahí. Primero conectar vivencialmente, en la medida que soy capaz, como a través de una meditación, con lo más hondo de mí mismo, ¿no? Con la profundidad de mi corazón con C mayúscula. Para mí el corazón es el lugar donde se une lo relativo y lo absoluto, que se puede sentir de manera directa. Y de hecho se reconoce porque no se puede poner en otras palabras. No puedo decir el corazón es... ¿qué es una emoción? ¿No? Yo siento alegría. ¿Cómo se definiría la alegría para alguien que nunca sintió alegría? No se puede, porque es la realidad primaria y directa. Es como tener alas, es como ligero, es como brillante. Y la tristeza, como denso, pesado, pero son vagas metáforas, porque hay que pasarlo a otro código, a otro lenguaje, porque es el lenguaje primario que somos. Entonces es la puerta a lo absoluto. Entonces, para escribir, lo primero es, o para hacer cualquier actividad artística, como yo la concibo, es sentarse a solas con tu propio corazón y desde ahí empezar.
Si quieres podemos cerrar, ¿no? Sí, Como está oyéndose, no sé si estará entrando mucho o no, pero Ya, está sí, sonando ahí. cuando estaba haciendo la pregunta lo estaba pensando. Eso es. Levántate o me levanto y cerramos un momento. Justo lo estaba pensando. Y esto queda muy natural. Esto queda muy natural en el vídeo, no pasa nada. Ya. Vale. Bueno, creo que ya no. Vale, perfecto. No, si no, luego lo corto, tampoco. Vale. Pero es que me he quedado pillada porque estaba... Entonces, como retomando, tú dices conectar con lo primero contigo mismo. Claro, somos un fractal del gran fractal. Como somos un relativo abierto al absoluto, si uno es capaz de conectar con su centro, con su verdadero yo, su verdadero ser, con el yo grande, el Atman en lenguaje hindú, por ejemplo, que ahora está muy de moda, pues a la vez estamos conectando con lo absoluto, porque el Atman es el Brahman, lo relativo llevado al máximo es lo absoluto, porque solo hay lo absoluto. No hay más que el único ser que es. Todo lo demás, cuando vemos aparentes cosas diversas y diferentes, ahí sí que estamos en una locura. Estamos viendo las redes de nuestras gafas porque tenemos que, a través de la mente, trazar líneas y bordes y fronteras que separen unas cosas de otras, categorizarlas en diferentes planos y categorías y elementos, sí. Pero todo eso es como el hardware que funciona solo de la cabeza o de la mente, la configuración por defecto de la mente. Pero si paramos la mente, por decirlo así, o dejamos de identificarnos con ese ego y vamos al ser que es, a la pura contemplación o la pura conciencia que hay. Pues lo que hay, el ser que es uno. Y todo está atravesado por lo mismo. Eso. Todo está atravesado, sí, realmente sí. Pero para que también, si nos ve pues eso, algún artista o gente que está con proyectos artísticos ahora mismo o demás, para bajarlo un poco más y que les quede más claro, yo entiendo de lo que dices, corrígeme, obviamente, si me equivoco, que es como sentarte a escribir o lo que tengas que hacer o hacer un podcast, quitándote todas las capas de encima eso. Lo que te surja. Es como por lo menos en una primera fase. Sí. Luego ya viene la orfebrería del arte, ¿no? Que luego ya es una técnica fina, casi de orfebrería, de ir puliendo cada palabra o cada trazo, ¿no? Sí. Pero eso viene después. Pero es como una especie de trance. Sí, a mí por lo menos literalmente eso. Me pasa no me ha pasado en todas las entrevistas, la verdad, porque bueno, poco a poco una va trabajando, pero en muchas entrevistas he terminado de grabar y ha sido como, no sé qué he hecho. O sea, te lo juro. Vamos a llamarlo trance para quedar bien, ¿no? Sí, vale, en plan como, yo creo que ha ido bien, estaba a gusto, en plan, bueno, cuando me ponga a editar, pero una sensación como cuando eso te despierta tu sueño que dices, te levantas como con mucha energía o destrozado o lo que sea y dices, ostras, en plan, aquí ha pasado algo, ¿no? Pues un poco igual. A mí me pasa eso y no sé si como primer paso, que es lo que dices, sea un poco así, sentarte a escribir o que lo tengas que hacer pues diciendo, ya está, lo que me surja de la cabeza de esto no está bien, tal, fuera, céntrate en eso y que te surja. Sí, yo creo que el arte más puro o auténtico viene de un lugar que está más allá de mi ego, más allá de mi yo habitual, porque si no, no hay creatividad. Si no hago más que reordenar las piezas que ya tengo en mi cabeza, como en un Tetris o un puzzle, no hay nada realmente creativo. Para eso tiene que venir de un lugar nuevo. Y entonces yo, en otra metáfora, que es la misma que tú dices, sería como pescar de lo hondo, como esperar a que de una manera casi autónoma, no sé muy bien de dónde, de qué lugar, van viniendo como eso, ideas o asociaciones nuevas, como en los sueños, que de dónde viene un sueño, pues de un lugar que yo no controlo, que es previo a mí. Un sueño es acojonante, porque es previo incluso a mi constitución como sujeto. Yo en un sueño puedo ser una monjita del siglo XIX y eso es tan natural para mí. No me di cuenta de que está pasando nada raro. El sueño está montando su historia, se está componiendo en un lugar en donde yo todavía no existo como sujeto individual vigil, como Rafa Millán en mi caso. Claro, sí. Entonces eso es alucinante. Pues ahí, conectar con ese lugar previo incluso a la subjetividad, desde donde viene lo realmente nuevo, la irrupción de lo nuevo, ¿no? Si no estamos dando vueltas a la misma cosa, ¿no? Como haciendo la misma mayonesa todo el rato, dando vueltas a los mismos ingredientes. Que hay muchos artistas que son así, que tienen una idea genial en su vida y luego ya da igual qué obra leas o mires, es dar vueltas a lo mismo todo el rato, ¿no? Es que eso es lo difícil, no quedarte ahí estancado. O sea, que hay gente que un pintor, por ejemplo, me lo invento, que pinta caras y toda su vida pinta caras. O sea, guay, si él está contento dentro de su tal y vive de eso, pues guay por ti, pero claro, sí que es verdad que claro, se queda toda su vida como haciendo lo mismo, el ser humano tiende a eso, a la costumbre, yo creo. Lo difícil es cómo salir y por lo menos para mí esa forma de hacer cosas nuevas o de tal, o sea, realmente soy yo misma. O sea, a ver, conforme yo voy a terapia habitualmente todas las semanas, entonces conforme yo voy avanzando en mí misma y me voy quitando como capas, entonces es que puedo abarcar otras entrevistas u otros temas que a lo mejor hace 7 meses no podría abarcar, porque no sabría ni qué decir del tema. Qué interesante. Sí, entonces
creo que también el arte o un proyecto artístico lo puedes anclar como primero en ti mismo, si estás trabajándote, claro. Porque conforme tú vas quitando como velos, lo que tú decías, de tu vida respecto pues a miedos que tienes, traumas o cosas que te pasan, pues puedes ir como avanzando y haciendo tu obra diferente. E incluso hablar de cosas que antes te darían vergüenza, ¿sabes? En plan, hablar de sentimientos o cosas así, porque ahora quizás... Hablo en mi caso concreto, o sea, soy como una persona muy racional, muy, pues eso, muy de aire, muy racional, muy de la cabeza, y cuando se empiezan a desbloquear cosas, de repente dices, está surgiendo en plan que algo que no te sé explicar. Entonces ya Eso, ahí está, empieza lo bueno. Sí, te da como la opción a, pues a eso, a hablar de otros temas en las entrevistas, en mi caso, o a contactar con otra gente, o te ves a ti también en la obra que has hecho y dices... me veo algo diferente. En plan, yo por lo menos lo veo así. Para mí el camino psicológico y hasta el camino espiritual, que están conectados, se podría resumir en lo que tú has dicho, como ampliar la capacidad de acogida del corazón. Que yo cada vez puedo ir acogiendo más realidad, más diversidad, más ámbitos tanto de mí mismo como del mundo, hasta que al final quepa como la realidad entera, por decirlo así. Sí. Te voy a dar mi definición de psicológico y espiritual ya que estamos, porque esto es algo mío, que no conozco a nadie más que lo haga y además lo defiendo a muerte. Esto. Lo psicológico sería, para mí, como yo lo defino, ¿no? Cómo yo como totalidad me hago cargo de las partes que me componen. Es decir, todos los diferentes aspectos y dimensiones que entran en juego en mi vida, desde lo fisiológico, emocional, afectivo, instintivo, social, individual, consciente, inconsciente, familiar, vocación, todas esas dimensiones, cómo las coordino armónicamente como los instrumentos de una orquesta para que tengan como un sentido bello y armónico, ¿no? Para que haya verdad, belleza y bondad, para que estén al servicio de lo absoluto. Es decir, yo soy una totalidad que se hace cargo de las diferentes partes. Eso es lo psicológico. ¿Y qué es lo espiritual? La otra cara de lo mismo. Cómo yo como parte busco una totalidad mayor en la que encajar para tener sentido. El sentido es el encaje de la parte en el todo, como la nota en la melodía o la pieza en el puzzle, que adquiere su sentido por encaje en una totalidad. Nada es nada si no es en función del todo. Y entonces, si yo encuentro esa totalidad con la que no tiene por qué ser una cosa espiritual o religiosa en el sentido que habitualmente se maneja, ¿no? Esa totalidad o ese lugar más grande que yo mismo puede ser una familia, por ejemplo, o suelen ser varias cosas, ¿no? En el que yo soy una pieza más y entonces mi vida tiene sentido porque dedico mi vida a los demás, ¿no? A mi núcleo familiar, puede ser una obra artística, científica, filosófica, social, ayudar a los demás, puede ser mejorarme yo como ser humano, siempre que eso revierta en el bien de los demás, ¿no? O ya algo más, lo que habitualmente o específicamente se entiende por espiritual, ¿no? Como un desarrollo y un proceso para irme acercando a lo último como yo lo conciba, ¿no? Esto sería para mí entonces la capacidad, la clave es lo que te decía antes, la capacidad de ir abriendo el corazón o el núcleo de mi ser. Para mí el corazón es el centro del ser, lo llamo corazón, ¿no? En mi lenguaje, para ir abarcando cuanta más realidad mejor. Y con justo esta frase que acabas de decir, en plan me quedo con eso, lo de con tu corazón ir abarcando como más cosas. ¿En qué te ha ayudado a ti pues las acciones comunicativas que hacen los podcasts o los libros en esa... O sea, eso como herramienta para ir abarcando más. O sea, como más, como tú dices, con el corazón. ¿En qué te ha ayudado? Bueno, para mí ha sido esencial. Ha sido casi mi camino vital. Porque sobre todo con el canal hemos conocido a tanta gente interesante que hemos generado una hermandad transversal. Lo llamamos así, nos sentimos hermanos de corazón con personas y da igual su background, su cultura, su religión, su tradición, siempre que sean sinceros o auténticos. Es decir, siempre que estén manifestando de verdad su propio corazón, que estén en el uso de la palabra, como decíamos antes, pues entonces se convierten en hermanos. Porque lo importante es que una persona sea sincera y de corazón. Entonces te da igual que sea blanca o negra, alta o baja, si es de verdad de corazón. Sí. Esto a mí hay una metáfora que me encanta, que es dos personas sinceras se van a entender siempre y auténticas y honestas, se van a entender siempre aunque tengan lenguajes diferentes, vivan en culturas diferentes, tiempos diferentes, mientras que dos personas que no sean sinceras, que haya como demasiado narcisismo o que estén intentando manipular la realidad para volverla a su favor, siempre son sinécdoques, tomar la parte por el todo, claro, o querer poner el todo de mi parte. Da igual que pertenezcan al mismo barrio, misma cultura, misma tradición, misma religión, que nunca se van a entender. O misma familia. O misma familia, exacto. Eso es el día a día. Como hermanos, es el día a día. Es el día a día. Pues sí, qué guay todo lo que dices. Qué guay. Es verdad, qué guay todo lo que dices. Entonces nuestro sentido vital sería el reencantamiento del mundo. Podemos llegar a este punto. Cómo a través de conocer a estas personas y de hacer una reflexión honda. Para mí es muy importante también la epistemología, que es la ciencia, el conocimiento y los límites del conocimiento. Y entonces yo ahí me di cuenta
que lo que queremos conocer es una gota en un océano, que cuanto más vamos conociendo a través de la ciencia, la historia de las ciencias, pero ahora no hay una ciencia ni un único método científico, hay muy diversos, según vamos conociendo en la historia de las ciencias, es como lo que conocemos es lo que desconocemos es absoluto, ilimitado, infinito, es un misterio con M mayúscula, es como inflar un globo, y entonces cada vez hay más superficie en contacto con lo desconocido y más nos damos cuenta de lo increíblemente alucinante y misterioso que es todo, entonces se reencanta el mundo. A mí me pasa lo contrario, cuanto más ciencia estudio, no es esto de, no, como según la ciencia vas sabiendo cosas, ya la religión y la espiritualidad no tienen sentido porque ya al fin sabemos científicamente, si es al contrario, cada respuesta que da la ciencia abre 1000 preguntas nuevas y 1000 ámbitos nuevos, dimensiones de ser totalmente impensables, yo qué sé, el ámbito de lo celular, de lo molecular, de lo atómico, de las galaxias, esto, yo qué sé, Aristóteles o Santo Tomás no podrían ni imaginarlo, o sea, es que es todo de una complejidad que es abrumador, claro, ¿no? que dice, ¿qué hago aquí? Claro, entonces ahí empieza una nueva, podríamos decir que es la de siempre, en realidad una nueva vieja espiritualidad que se asombra ante la complejidad de lo real y entonces se puede reencantar el mundo y de nosotros mismos, que es nuestra conciencia. Sí. Ahí puedes estar 40 años meditando, que dicen, no es que la conciencia no existe, ¿no? Ahora hay muchas teorías, ahora está muy de moda, ¿no? El conductismo, ciertas... No voy a criticar a nadie hoy, no voy a criticar a nadie. Respetamos a todo el mundo. Pero hay ciertas corrientes que están muy de moda ahora, digamos, muy reduccionistas, ¿no? El ser humano no es más que un juego de conductas, o biología, o lo que sea, o una cosa entre las cosas, lo que sea, ¿no? Desde diferentes escuelas pseudo-filosóficas para mí. Y es todo lo contrario, cuando pasamos tiempo de verdad mirando ahí dentro, pero claro, hay que hacerlo de verdad. Ya. Hablaba, por ejemplo, con Dokusho Villalba el otro día, un tipo que llega, un maestro zen que lleva 40 años, 3 horas todos los días, sentándose a escucharse como mínimo, porque cuando hace retiros no está 3 horas, está todo el día, ¿no? Claro, ¿qué pasa ahí dentro? Pues tú se lo preguntas y es la hostia su respuesta. Agobio. No es como simplemente decir, no, pues yo voy a ver que mi conciencia no es nada y me pongo a leer un libro de filosofía. No, va. pásate 40 años mirando a ver qué encuentras. Es que sí. Claro. Te lo juro, me entran los sudores. Claro, para empezar encuentras que lo que crees que eres no eres, que toda tu identificación mental, esa paja mental, esa idea de yo soy Rafa Millán, un tipo con barba que habla, psicólogo muy listo, no sé qué, todo eso es mentira. Sí, o sea, es que, yo por lo menos te entiendo ahora mismo lo que dices 100%, porque, claro, yo lo veo desde mi prisma, con las entrevistas, por ejemplo, lo que decía, la primera de YouTube, la de Mariano, es como me veo ahí ahora y digo, madre mía, en plan, no soy esa persona. No soy eso. Sí, como he cambiado mucho, pero por otro lado digo, veo la esencia también de la parte, porque al final sigo haciendo lo mismo. Y veo como esa ilusión, esa parte de mí que digo, sí que existe, pero claro, realmente todo ese camino que hemos elegido, es decir, tú también la parte comunicativa, no es una decisión tuya de, oye, yo tiro por aquí, o sea, implica también, ahora mismo lo veo desde mi visión, y esa parte que decías también del maestro y demás, como mucho dolor, o sea, en todos los sentidos. Qué curioso que tú veas eso. También hay mucha luz detrás del dolor, como Sí. en tu sueño del río. Si tú atraviesas el dolor, Sí. que es lo primero, detrás hay la luz del ser o algo así. Sí, hay que confiar en que todo eso está, lógicamente. Sí, ahí hay que dar un pequeño salto de fe, es como las nubes Sí. y el sol. A veces puede que está nublado, pero eso no significa que no esté el sol aunque yo no lo vea, ¿no? Sí, es verdad. Pero claro, en esos momentos en los que a lo mejor estás con tu proyecto, ahora que pues al final estamos hablando del podcast, y pues imagínate, eres un pintor y dices, es que, ahora que veo ahí que tienes los cuadros, digo, es que no tiro, no lo veo, no tal, es como, confía en ti, en lo que estás haciendo y sigue adelante. Hay momentos que es muy difícil, por eso digo que también como esa parte más de contemplarte a ti mismo y de ver realmente como la máscara que tienes, es complicado porque destroza toda tu vida entera. Hay que desenmascarar la sombra como al Darth Vader de mis sueños. Claro. Pero destrozarse un poco o fracasar, ¿no? Tal vez Sí. en otro lenguaje, es muy sano para crecer. Sí, Si sí. no fracasamos, no crecemos. Lo que escuece cura. Digamos. Si no hay dolor, no hay salto hacia adelante. Eso Porque lo decía mi quedaríamos abuelo. ahí de una manera muy narcisista cociéndonos en nuestro propio jugo. De, Claro. qué guay soy, que es lo peor. Sí, lo que pica cura, decía mi abuelo. Eso, lo que pica cura. Muy gran sabiduría. Lo que pica cura, sí, y es verdad, 100%. Entonces, claro, creo que en realidad esto ya lo habrías contestado, pero si tuvieras que simplificarlo, ¿vale? O sea, te hago esta pregunta y lo simplificas, así como Simplificar el qué, venga, una frase. como te salga. ¿Cómo, o sea, qué unión tienen para ti el arte, el cerebro / inconsciente Vale, que simple, venga, sí. y la espiritualidad? ¿Podemos dejar unos minutos que pienses? Pues la belleza, el arte, digamos así, no el arte como técnica, como tecné, ¿no? La belleza
Que para mí el arte verdadero Sí. debe de ir a la belleza, pero la belleza no es la belleza pequeño burguesa tampoco. O sea, una obra que hable de lo siniestro, de lo terrible, puede ser bellísima. A mí me encanta el cine de terror y a veces me parecen Sí. grandes obras de arte. No es una belleza de cosas bonitas, pequeño burguesas No. y cosas de Lladró, ¿no entiendes? Sí. La belleza en un sentido fuerte, lo que conmueve, lo que llega al corazón, Sí, lo que me mueve. todo lo que te transmita Que algo. te transmita algo, claro, es lo que abre una puerta a lo absoluto. Pero para llegar a lo absoluto tenemos que matar a Darth Vader primero, hay que matar al Minotauro, hay que llegar al centro del laberinto. Entonces primero hay que enfrentarse a los aspectos de sombra. Entonces no hay verdadero arte, para mí, si el artista no es capaz de estar en el centro y casi diría de domesticar un poco al Minotauro. Porque a lo mejor el artista, o desde una metáfora ligeramente distinta, no tiene que matar al Minotauro, sino que lo tiene que domesticar. Tiene que llevarse bien con su vida inconsciente, con su profundidad y con su vida instintiva. Sí. Sencillo contaba un sueño de un artista, de un pintor relativamente conocido, que en uno de los ¿Se primeros... puede decir quién es? No, en uno de los... Ok. En uno de los primeros sueños de terapia con él, con Sencillo, había una isla llena de niños pintando, ¿no? Una isla, y entonces iban el soñante, el paciente y el propio Luis Sencillo en una especie de barco y se acercaban a esa isla y entonces aparecía el que entonces era príncipe, actualmente rey Felipe, ¿no? Y decía, no, por aquí no se puede pasar, y entonces se iban, ¿no? ¿Cómo interpretaron este sueño? Pues como que había ciertos aspectos infantiles que estaban en esa isla, que tenían que ver con la creatividad y que había que tener cuidado, ¿no? Ahí aparecía Felipe una especie de super yo o algo así, había que tener de autoridad, había que tener cuidado con no tocar mucho eso, ¿no? Porque entonces podría tener problemas para volver a encontrar su creatividad. Borges decía lo mismo, que no se quería psicoanalizar porque tenía miedo de perder su creatividad, ¿no? Pues algo así. Hay veces que hay ciertos, para un artista que está trabajando, y está bien que sea así, con las aristas duras de sí mismo y de la realidad, o con su sombra, o con su inconsciente, o con el monstruo, o con la bestia, pues está bien que a veces esté con la bestia y la domestique un poco, ¿no? Sí, también yo creo usar esas capacidades que tú sabes que son más extremas de ti en situaciones que tienes que usarlas. O sea, Claro, es eso como es. saber cuándo Eso tirar de cada cosa que hay, está lo difícil, como todo. En una El entrevista equilibrio. a Stephen King decía, si tú pasas el día pensando en despellejar a tu vecino, eres un terrible psicópata, pero si lo escribes, eres un artista. Así pues eso. Entonces, ahí está el equilibrio un poco en todo. Vale. Y, o sea, yo en casi todas las entrevistas, o en todas las que tengo en YouTube, no sé si en todas, creo que en todas, bueno, siempre hago una pregunta que, claro, aquí en España, digamos, tenemos como grandes artistas que también, no sé si iba antes el huevo o la gallina, la verdad, pero que son grandes místicos. Hablamos de, pues, Santa Teresa. Ah, vale, claro. O sea, Dalí también, sí. Pues De alguna manera, porque hacía un poco de trampas. Pero sí, sí. bueno, sí, pero era muy listo Dalí. Sí, hombre. Era muy listo. San Juan, Sí. ahora que estamos grabando a día 19 de junio. Pero bueno, pues tenemos todas esas figuras. Entonces, ¿tú cómo definirías, desde tu visión, tu experiencia en la vida y, pues eso, tu persona, lo que es un místico? O realmente crees que, bueno, reformulo, ¿realmente crees que tienen unión el artista y el místico? Sí, sin duda. Que es De antes el hecho- huevo o la gallina. De hecho, un artista que llega hasta el final o un místico que llega hasta el final, yo creo que llegan al mismo punto, porque como decíamos antes, la belleza es un trascendente del ser, es un acceso a lo absoluto, es un acceso a la realidad última. Entonces, el que llegue al fondo de sí mismo para hacer arte está llegando igual al fondo de sí mismo. Entonces, un gran artista, sobre todo los artes clásicos, todos son místicos, ¿no? ¿A se qué te puede refieres separar con del artes todo. clásicos? En plan pintura, Sí, yo que escritura... sé, me venía a la cabeza pues eso, Miguel Ángel o Rafael Vale. o bueno, Santa Teresa o San Juan, los místicos, los poetas clásicos. O sea, ahí están yendo a un lugar muy, muy hondo y muy profundo, que va más allá de su... Por eso han trascendido en el tiempo, porque va más allá de su individualidad. Cuando un artista está haciendo un arte realmente, podemos llamarlo místico o espiritual o algo así, cuando trasciende su época y su lugar, cuando trasciende su tiempo y su espacio y va más allá, se universaliza a través de lo concreto. Si uno va al fondo y al límite de lo concreto, se abre a lo universal, ¿no? ¿Y dirías que hoy en día hay algún artista que a ti te guste o persona que se dedica al arte, cantante, pintor, lo que sea, que digas, a ver, es que decir una persona que va a trascender en el tiempo es como muy grande, pero que a ti como que te resuene mucho y digas, pues a mí esta persona me gusta lo que hace, de lo que habla Sí. y me llega? Muchas. Pues, por ejemplo...
Bueno, voy a barrer para casa, ¿puedo? Claro. Mardía Herrero, mi mujer. Obvio. Obvio. Literal, barremos para casa, literal en casa, en tu casa. Sí, además barremos en casa los dos, así que barremos para casa y barremos en casa. Yo creo que ella hace una literatura tan de corazón y tan auténtica que todo el mundo que lo lee se queda enamorado porque habla de verdad sin Photoshop. Ella habla de lo que de verdad siente y experimenta. Claro que es un poco de trampa porque Mardía se cayó en la olla cuando era, no como era, se cayó en la marmita como Bélix, ¿te acuerdas? Cuando era pequeña. Sí. No necesita poción mágica. O sea, algunos de nosotros, si yo quiero llegar a experimentar como un cierto estado alterado o ampliado de conciencia, necesito pues o meditar o hacer una técnica, o todos los días yo como mínimo media hora tengo que meditar. Pero ella no, ella directamente está ya ahí desde siempre, ¿no? Entonces, ya, es que madre mía. en su literatura se nota. Entonces, como ella no habla, aunque ella habla hasta el fondo de sí misma, de lo más concreto posible, la mística del pañal. Cuando teníamos los 5 niños pequeños, pues ¿qué hacíamos? Cambiar pañales todo el día. ¿De dónde buscamos a Dios? Pues en el pañal, ¿no? La mística del pañal. Es que en eso consiste. Eso. Como lo más concreto que hay, si lo llevas hasta el final, se universaliza. Sí. Porque todo lo que vivimos es de alguna manera un símbolo de lo absoluto y de lo universal. Nuestra vida entera es un símbolo de lo universal, somos símbolos o metáforas de lo divino en camino. Esta frase es de Mardía y me gusta mucho. Somos metáforas del absoluto, digo, de lo divino en camino. Siempre metáforas, porque no somos lo divino, somos un proceso que se acerca a lo absoluto. Entonces, como ella escribe lo más concreto y cotidiano, pero lo escribe de verdad, de corazón y desde el centro, lo convierte en universal. Entonces yo creo que dentro de 100 años seguiremos leyendo a Mardía. A Rafa, ¿no? A Rafa Millán, ¿no? Bueno, a lo mejor a los dos. Tenéis una obra juntos. Bueno, será como el otro, como siempre, ¿no? Yo soy el otro, el marido de Mardía. Sí. Qué guay. Y antes de conocer a Mardía, ¿algún artista que hayas dicho tú me ha marcado? ¿Borges? Bueno, claro, hombre, Borges me parece que porque has dicho lo del Minotauro. Sí. Y... De hecho, los cuentos de Borges yo los he leído 2 o 3 veces, no sé si todos. Borges, es muy complicado, ¿eh? ¿Sí te parece? A mí me parece, o sea, hay alguna... Bueno, algunas sí, cuando se pone a jugar como a inventarse textualidades, ¿no? Cuando se pone a jugar al librero o al bibliotecario y empieza a inventar textos y relaciones entre sí. Sí, aunque creo que también... un poco abstruso. Desde mi visión lo voy entendiendo más. A ver, no es que lo lea todas las semanas, sí que verá, me doy espacio. Cada 15 días está bien, ¿eh? Hostia, me doy espacio, la verdad, porque... Pero conforme yo avanzo en mí misma y me entiendo más a mí misma, entiendo más a Borges. Claro, ¿ves? Porque es un autor universal. Sí, pero es complicado. Sí, pero actuales así vivos, ¿no? Por ejemplo, Luce López Baral, aunque ella es una académica, María Toscano. María Toscano me encanta. Académica, yo creo me encanta. Como habla de algo universal, pues irá más allá de su tiempo. Luis Cencillo, que para mí qué duda cabe. Todavía está por hacer el trabajo de rescatarle, porque como él nunca se casó con nadie y fue un poco a la contra, pensó de verdad en libertad, era sacerdote y era jesuita, pero a pesar de eso pensó de verdad en libertad y le quisieron echar. O sea, de hecho le dijeron los jesuitas, tú puedes hacer cualquier cosa menos hablar de filosofía. Y el otro y le han ido como de las universidades, está en todas las universidades, ha sido decano en 1000 facultades, ha estado en un montón de universidades europeas dando clases, bueno, y de todas partes le han ido como echando, desplazando, porque él siempre hablaba desde la verdad, desde su verdad. Entonces era muy incómodo. Por ejemplo, su libro de la Iglesia, tiene un libro sobre la historia de la Iglesia que se llama 2000 años de infamia. Pues ya ¿entiendes? Claro, entonces era un poco incómodo, ¿no? Sí. Es incómodo. Aparte, sí, en plan, la gente... A ver, no quiero generalizar, pero sí que es verdad que hay quien vive cómodo en su vida, que se ha montado y que le hablas a lo mejor o te cuentas cosas sobre tu vida, yo hablando en mi caso concreto, y se incomodan porque es como, ostras, claro, se ven a ellos mismos también y dicen, yo creo que como al final como que dudas, ¿no? También me ha pasado a mí en otros momentos de mi vida he dudado y claro, es que te desmonta todo, entonces es normal que lo echen de todos lados. Claro, porque él nunca se conformaba y tiene un sistema propio, pensaba por sí mismo, entonces nunca se ha casado con nadie. Claro, es totalmente normal. Eso. Y tú, así como... A ver, igual esto es demasiado personal, no lo sé, pero bueno, yo la lanzo. Ahora que estamos hablando pues como de la parte más mística y todo eso, ¿tú has tenido alguna experiencia ligada a la escritura o al propio podcast que haces o tal que digas, en plan, wow, como que, no sé, has tenido un estado alterado de conciencia, por decirlo de alguna manera? Pero ¿y qué es un estado ordinario de conciencia? Claro, ya, pero yo digo como una sensación, por lo menos como yo lo entiendo, como decir, locura, en plan, no sé qué me ha pasado.
Hombre, esperemos que sí, ¿no? Si no, ¿qué gracia tiene? ¿No? ¿Para qué Sí. vamos a escribir? Ahora he acabado una novela que estoy buscando editorial, que es muy difícil, porque en el ámbito de la ¿Primicia? ficción... ¿Es una primicia esta? Casi primicia, porque en el ámbito de la no ficción tengo amigos y editores, pero en el ámbito de la ficción es muy difícil. Y escribiendo la novela he tenido varios momentos, claro. Sí. Sí, claro, porque si no, ¿para qué escribo? No voy a, Ya. porque si es un trabajo, pues no lo quiero hacer. Para eso hago otra cosa, ¿no? Sí. Hay parte de trabajo, por supuesto, no es que Sí, esté todo el día eso comiendo sí. "Wow", y que me salga así. No, pero... luego hay que hacer la orfebrería, que es un poco coñazo, la parte industriosa, de ver cada palabra, si aquí pongo qué o cómo o de, o que aquí repito, tal, no sé Ya. qué, tal. Pero yo he querido escribir cada capítulo de esta novela, primero dejándome llevar, como decía antes, con mi vida inconsciente, y eso que es un thriller que al final queda cerrado, que hay varios niveles de misterio, hay un plot twist, hay como un cliffhanger, o sea, intento que sea un lenguaje moderno, pero aún así, para que esté vivo y no esté muy alambicado, he querido que funcione directamente desde mi inconsciente. Entonces yo cada capítulo, cada personaje lo hacía así, o sea, cerraba los ojos, meditaba un poco, me dejaba llevar y de pronto plum, me venía un personaje. Te venía. Este es el que venga, porque si lo elijo yo va a ser peor, mi inconsciente es mucho Claro. más sabio, ¿no? Y tú, por ejemplo, este último libro, lo has terminado ya, ¿no? Sí. Vale, porque has dicho que estabas Estoy buscando editorial, pero tiene que ser una buena editorial. Comenten. Sí, conecten con el autor. Yo si meto algo te digo. Vale. Además tenemos un canal de YouTube con mucha gente, que ahora parece que lo único que vende libros es si eres youtuber o algo así. Ya. Así que yo creo que lo voy a encontrar, que voy a encontrar dónde publicarlo, ojalá. Sí, sí, seguro que sí. Se me ha ido lo que te iba a decir, la verdad. Y además era la clave de todo. El núcleo del núcleo. Se me ha ido por completo, se me ha ido. Hablamos sobre estados, ¿no? Que podíamos tener escribiendo, por ejemplo. Sí, y en esta última hora que has hecho, la más reciente, ¿cuál es el punto? Es que claro, no sé si puede hacer tanto spoiler. Que tú dices, pues he tenido varios momentos cuando me siento a escribir de decir, en plan, llego como a otro lugar. ¿Y qué es la mayor enseñanza que te llevas para ti mismo? La mayor enseñanza que me Sí, llevo para lo mí que, mismo. lo que más has aprendido haciéndolo. Es que más que... Sí, he aprendido muchas cosas, sobre todo que yo no necesito para escribir la novela alambicarlo demasiado, porque entonces no me sale. Si me pongo a decir, espera, para que esto funcione bien tiene que haber como un giro de guión, y tiene que haber también entonces que el final tiene que ser lo que no parece, entonces aquí tengo que meter un personaje que haga tal, luego para que quede como thriller misterioso tengo que ir borrando mis huellas hacia atrás. A mí así hay un pelín de eso, pero así no me funciona, sino que me funciona dejándome llevar. Claro. Y entonces todo eso ha ocurrido, hay un montón de cliffhangers muy interesantes, varios giros de guión, hay como todo lo que debe de haber en una novela moderna, un misterio que tira de ti hasta el final, un personaje en peligro de muerte desde el principio, una parte más filosófica y espiritual, y sin embargo todo ha salido de manera orgánica solo. Yo tengo, y pensé, bueno, hacer hojas de personajes, tal, pero es que eso lo mataba un poco. Entonces, que nada, quizás nada, la clave es que no haya guión. Exacto, la Y si clave hay para mí guión, ha sido que que no sea haya poco. guión, y si hay guión que sea poco. Que sea poco, Y entonces sí. ha salido vivo para mí, como yo luego a lo mejor a Claro. todo el mundo le parece una porquería, pero a mí me parece que está vivo, ¿no? El texto. Y bueno, claro, no sabes cuándo lo vas a publicar, estás buscando No, editorial. llevo meses buscando editorial. ¿Sí? Estoy ¿Meses? un poco cabreado, sí, con esto. Pero buscas algo así editorial medianamente Es grande. que si no, a lo mejor lo autoedito, porque una editorial muy pequeña no sé si tiene sentido. O una medianita que me cuide como autor, Ya. o una grande que pueda tener sentido. Si no, yo creo que hoy en día lo autoeditaría. Yo es que conozco, o sea, se me han venido un par de personas a la cabeza Qué guay. que han editado sus libros y que son ficción. Pero claro, son editoriales pequeñitas, pero te puedo preguntar. Bueno, si es una editorial que veo que me va a cuidar, que tiene cierta distribución, Es a lo que ahí mejor está bien. Porque ahí también está el tuve punto. una experiencia con editorial grande y eres un poco tratado como número. Eres uno más, sí. Bueno, vende y te da cierto nombre, pero a la vez... Ya, sí, pero te tratan como en plan paquete. Y luego en una demasiado pequeña tampoco, porque para eso lo autoedito, Porque no llegan, al final ya. yo hago todo el trabajo igual, entonces por lo menos me llevo la pasta. Claro, sí, Claro. sí. Pero quieres como una editorial, entiendo, que te haga a lo mejor una presentación o que te lo muevan en Sí, varios habría que diferentes verla, sitios. sí, eso, vale. eso. Vale, pues a lo mejor la que estoy pensando yo, este amigo, que no me acuerdo cuál es el nombre, pero igual te cuadra, porque yo sé que a él se lo han llevado, pues ha hecho firmas de libros en plan, él es de Alicante, por diferentes sitios, ha estado en la feria del libro, porque el libro tiene un par de años. Entonces es pequeñita, pero igual... Vale, veremos. Sí, te preguntaré. Gracias. Y respecto, ahora como estamos, como digo que estamos grabando a 19 de junio, esto se publicará para julio, pero habrá pasado ya la fecha de San Juan y todo esto. Y pues eso, místicos como San Juan o Santa Teresa y demás, ¿a ti qué es lo principal que te han enseñado? O a un místico que tú digas, este ha sido para mí el que yo más me he leído, más... Bueno, para mí los místicos en general, lo que más me han enseñado es que están hablando de lo mismo.
que si tú lees a un ortodoxo de una religión o de una tradición, a un autor, digamos, que esté haciendo como la ley para cristiana o islámica o lo que sea, parece que están hablando de cosas distintas, y dentro de cada escuela luego hay 1000 subescuelas, subescuelas, en que están siempre peleados entre sí diferentes ortodoxias, como esta es la verdad, no, es esta otra. Sí. Sin embargo, cuando leo a los místicos y la experiencia que han tenido, y al menos desde donde yo la leo, me parece que están hablando de lo mismo, que hay un gran acuerdo universal, y me puedo estar viendo a Rumi, o a Ibn Arabi, o a Santa Teresa, o a San Juan, o a Ramana Maharshi, o a Ramakrishna, y están hablando de lo mismo, sí. O a Buda. Entonces eso implica que hay una experiencia humana universal de lo absoluto, que es experimentable, digamos, rápidamente, que se puede saborear o experimentar en primera persona. Y aquí entramos ya en un ámbito que iría más allá de lo filosófico, que podríamos llamar el de la sabiduría, porque es una filosofía, pero a la vez encarnada. Sabiduría viene de sabor, de saboreo, ¿no? Que está en una sabiduría, una filosofía, un conocimiento saboreado en primera persona. Entonces yo creo que el mundo del futuro, el paradigma del futuro, tiene que ser, teniendo en cuenta todos los descubrimientos y avances y métodos objetivos de las ciencias, digamos, empíricas materiales por un lado, también los saberes subjetivos, como la filosofía, la fenomenología, humanidades, etcétera, tienen que ser integrados, no se pueden separar, y todo eso saboreado con ese trasfondo místico. Entonces yo ahora hablo de una filosofía científicamente informada, que duda cabe, como Mario Bunge o Gustavo Bueno en España, muy interesantes, sí. Pero no podemos quedarnos ahí, eso solo es una parte de la historia. También tiene que ser una filosofía místicamente fundamentada, porque esa experiencia mística, y está ahí la psicología transpersonal para demostrarlo con un montón de investigación empírica y todos los místicos de todas las épocas, es una realidad concreta, y no solo es una realidad concreta, es la realidad, o está apuntando a la realidad última, lo que da sentido a todo lo demás, el absoluto o el todo último que da sentido a todas las partes. Entonces no podemos hacer una filosofía si no parte desde ahí. Tenemos que tener, y además eso hay que experimentarlo en primera persona, tiene que haber técnicas o tecnologías interiores como la meditación u otras, claro, para que uno pueda experimentar eso en primera persona. Entonces yo creo que iremos hacia un mundo, y con el desarrollo de las inteligencias artificiales más, porque va a llegar un momento en que esto va a ser evidente, que tenemos que ir hacia un mundo en el que lo importante es la experiencia interior, la experiencia concreta y compartida, porque todo lo demás te lo va a hacer una máquina. Entonces no va a tener mucho sentido. Voy a hacer una tesis doctoral de, yo qué sé, el sentido del agua en Aristóteles. Es que eso te lo va a hacer mejor una máquina. Entonces claro, va a llegar un momento en el que lo que importe sea esa experiencia personal e interna, y eso va a ser tan evidente cuando vayamos quitando todo lo que no es, y lo que hace la máquina es lo que no somos. Que, oye, yo estoy encantado con las IAs, y estoy flipado y fascinado. Sí, son una herramienta, al final son tú también, o sea, es parte del universo, y fascinante, pero habrá, todo eso señalará como al núcleo, al místico, místico viene de misterio, de cerrar los labios y la boca, lo que no se puede hablar, como decía Wittgenstein, y entonces será evidente para todos. Yo creo que esto está a punto de pasar. Sí. O quiero creer que en 20 o 30 años habrá cambiado, o sea, ya los viejos materialistas están muriendo. Yo creo que sí, que se va a acelerar. ¿30 años? Sí, en 20 o 30 años. Porque yo cuando estuve en la facultad, si hablabas, por ejemplo, de meditación, se descojonaban de ti. Ya. Y ahora ya todos están, no, el mindfulness, la meditación, la psicología cognitiva, basada en mindfulness, las terapias de nueva generación. Entonces ya ha habido como en muy pocas décadas, e incluso antes, había un materialismo crudo como del siglo XIX, de la realidad son como bolitas que chocan, y esa es lo que son los átomos, y eso es todo lo que hay. Entonces todo eso está ya muy superado en muy poco tiempo. Entonces yo creo que falta como un único salto final, que es la unión de objeto y sujeto, esas aguas que se separaron, yo creo que en Galileo y Descartes. Un apagón más. Y ya está. 3 doritos, un apagón y ya lo tenemos. Y luego como darle a esa unión de sujeto y objeto, o de interior y exterior, como esa clave de bóveda, ese cierre, digamos, espiritual, del que estamos hablando, ese saboreo de lo absoluto, y eso ya yo creo que ya está ahí, que falta como encajar 4 cosas. Lo único que, claro, luego una vez que ya esté ahí, se tiene que ir expandiendo a nivel, una cosa es digamos, llegar a esto, y otra cosa es cómo se va divulgando, ¿no? Porque la divulgación científica es increíble. La gente sigue viviendo la realidad material de una manera casi clásica newtoniana, no ya einsteiniana ni cuántica. O sea, ni siquiera hemos llegado a comprender a nivel masivo social cómo funciona la realidad física desde una perspectiva de Einstein, y no digamos ya de la cuántica. Entonces luego ya puede que esa divulgación sea más lenta, pero yo creo que estamos ya ahí, ¿eh? Qué optimista. O quiero creer, tal vez me engaña mi deseo, puede ser. Dentro de 30 años, viendo este vídeo, Rafa Millán dijo. Rafa Millán ya lo dijo. Rafa Millán lo dijo. 30 años, un par de apagones. O menos, 30 años o menos.
Bueno, a mí, bueno, ¿con qué edad te pilla a ti eso? Bueno, igual es feo preguntarlo, ¿no? Igual es feo preguntarlo, pero con 30 años no lo tengo tan claro, pero si es con 20 lo veremos. Ya. Espero, ¿eh? Bueno, lo mismo, mucha gente tiene el mal gusto de morirse alguna vez en la vida. O sea, no podemos contar con ello, ¿no? Ya, es verdad. Es una cosa, morirse es muy ordinario, como decía Cela, ¿no? Realmente sí. Sí, Entonces, aparte, a nivel simbólico, sí, que es ese entonces, bueno, si proceso. aún estamos vivos en 20 años, yo creo que esto lo vamos a ver. Sí, Y si no, lo vemos desde arriba, no pasa nada. en verdad, en verdad. Y volviendo a esa parte como más mística, como de la experiencia así y tal, una que digas, me ha marcado la vida, o ha marcado mi obra. Por obra entendemos el podcast, los libros, Podcast, tu familia, familia. todo. Es que como yo quiero verlo todo en conjunto, Ya, otra manera de hablarlo sé es que que es no quiero ser difícil. especialista, sino generalista, tener una idea general de todo. Es difícil darte una sola, pero podría ser cuando conocí a Sheikh Nazim, al maestro sufi, que ya falleció en 2014, me parece. Porque ahí vi que había una persona real y concreta que yo podía tocar, que había llegado a esto, que no vivía para sí mismo en absoluto. Ya. Y entonces yo esto creía que no era posible. Yo desde mi visión, y eso que siempre me ha interesado la mística y la espiritualidad, pero yo siempre pensaba que había un ámbito un poco separado entre lo público y lo privado, o que uno podía llegar hasta cierto nivel, pero conocer a uno que era como debía ser Buda en su tiempo o Jesucristo en el suyo vivo, es que no me lo podía creer lo que pasaba ahí, es que estaban pasando milagritos todo el rato, es que estaba todo el rato siempre con el mismo estado de ánimo amoroso y recibiendo a gente todo el tiempo sin parar, dándolo todo con su casa abierta, recibiendo a todo el mundo sin ningún orden quien viniera. Es que de verdad me suda las manos. Porque, No dormía, claro, dormía un ratito cada día mínima, y además dormía delante de la gente, se tumbaba a veces así media hora así, y echaba una siestecilla y ya está, y estaba con plena atención y conciencia amorosa todo el rato, y la gente se sanaba estando simplemente cerca, y esto yo lo he, muchos, ¿no? O sea, lo digo porque no se me puede tomar por loco, porque esto mucha gente lo ha atestiguado, no es una cosa loca mía, entonces fue alucinante. Eso fue lo que me rompió la cabeza y por lo que me interesé por el sufismo, claro, haber conocido a una persona concreta así. Wow, claro, es que para lo que decías antes, para llegar ahí, realmente implica, pues eso, sentarte toda tu vida a decir, a No, él conocerte a ti tenía mismo. todo, lo tenía todo ahí. Y Claro. no tenía espacio privado. Él era todo vida, como la vida pública de Claro, Jesucristo sí, o algo sí, así, que sí, no te lo claro. imaginas y dices, "Ah, Jesús, bueno, ahora me voy al cine un ratito", ¿no? Claro. Estaba en entrega total. Y él se dedicaba, pues eso, a atender a gente, a Sí, él recibirles. tenía una casa en Chipre, en un pueblo muy pequeño, Lefke de Chipre, Vale. y tenía ahí su casa abierta y estaba ahí y ya está. Claro, entonces no hacía ninguna como práctica artística, ¿no? No daba No. charlas a veces muy difíciles, porque claro, luego él también era un señor muy mayor, en un contexto cultural y todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y tenía un poco, sí que había una cierta doble cara, que una cosa era cuando hablaba para el público, ¿no? Que siempre hablaba para ciertos contextos culturales y luego en privado te decía algo que era siempre muy personal y muy diferente. Y a veces te decía 4 palabras, pero que eran las que tú necesitabas para ti y podían ser muy contradictorias, porque él hablaba para cada persona. Entonces había veces que decía, ha dicho Maulana significa maestro, ¿no? El maestro ha dicho Maulana que no sé qué, y luego ibas tú y te decía Maulana lo contrario, Ya. ¿no? Porque cada uno Claro. necesitaba una cosa, ¿no? O sea, según como él Claro, no había un te discurso sienta a ti o prefabricado. te vea, eso, claro. eso es. Pero realmente tú piensas, por ejemplo, que toda la gente que llega pues a esos niveles, quizás puede ser también. A ver, es que yo no soy ninguna experta en este tema, pues te lo pregunto. Puede ser también basándose en algo artístico, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, O claro. tener una vida desde esa visión. O sea, al final es como que siempre tenemos la visión del maestro como del. A ver, esto es el pack starter. Pero del yogi en plan así. Este era algo así. Lo trae en otro contexto cultural, pero algo así. Claro, y realmente a lo mejor con ese cambio que tú dices que va a haber dentro de 20 o 30 años por la sociedad en la que estamos, quizás no es tanto tan yogi así, sino más de integración con la vida que Sí. tenemos. Bueno, es que Maulana lo tenía muy integrado, o sea, porque luego vale, para él vale. era muy importante, por ejemplo, la comida, ¿no? Y normalmente a la gente les decía cosas muy sencillas, ¿no? Decía Ya. a la gente, tú Es tienes que eso pareja, es lo ¿no? que marca. O busca pareja, que te va a venir bien, o Eso es lo estás que muy marca. delgado, tienes que comer más, ¿no? A veces te decía cosas como de abuelito, o te Claro. daba monedas como un abuelito, decía, toma, tal, te daba un regalo, te daba así monedas que tuvieran en el bolsillo, Claro. o un billete, o te daba un regalillo, no sé. Tenía un punto muy tierno, muy como de abuelito también. Claro, y también entiendo de integración, pues eso, con la vida. Sí, claro, y De ir estaba al- integrado con la vida De allí ir al en Chipre. supermercado, estas No, cosas. es que ya tenía Bueno, vale. ya era muy mayor cuando yo le conocí, pero él se movía por la isla, todo el mundo le conocía, iba a oficiar cuando había entierros o lo que sea, pues estaba Claro. allí y tal, estaba metido en la vida, claro. Entonces igual no es tanto, o sea,
por eso, por lo que has dicho, que dentro de 20, 30 años va a haber como ese cambio, yo me he quedado loca. Quizás a lo mejor no es tanto como lo que tenemos, a ver, esto es lucubrar, obviamente, por lo menos de mi parte, no es tanto como la visión que tenemos en plan totalmente idealizada de... No, mira, así no. Sino más de, pues eso, de integración con la vida y de que cada uno siguiendo como todo tiene que quedar integrado. Si una parte, claro. De hecho, para mí todas las religiones arrojan sombra porque dejan aspectos sin integrar. Y entonces ese aspecto no integrado es una sombra. Y entonces yo creo que como por primera vez en la vida y esto no creo que sea una nueva era en un sentido cutre, porque por primera vez en la historia global nos conocemos todos y conocemos todas las tradiciones. Esto ha pasado hace nada, ¿no? Unas décadas de nuevo. Conocemos todas las tradiciones y culturas y gracias a las tecnologías, gracias a las tecnologías, de manera natural se va a ir dando un tiempo de síntesis en donde cómo vamos a renunciar. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe renunciar a los grandes tesoros de significado y de sabiduría que hay en todas las tradiciones? Porque hay una que es la mía y tengo entonces que dejar de leer todas las demás. Entonces, no y puedo lo leer, tuyo no vale. Si yo soy musulmán no puedo leer a Santa Teresa o a San Juan, o si yo soy cristiano no puedo leer a Rumi o a Ibn Arabi, o si yo soy hindú. No tiene ningún sentido. Tenemos que empezar a darnos cuenta que ese tiempo ya pasó y que puede que estuvo bien, porque para un cristiano o un hindú o un budista de hace unos siglos puede que estuviera muy bien pensar que su religión era la única y la verdadera, porque él iba a vivir toda su vida en su pueblo, nunca se iba a mover, nunca iba a conocer jamás en su vida a nadie de otra tradición o religión. Entonces puede que le fuera útil o tal vez necesario por el nivel de conciencia pensar eso, ¿no? Claro. Pero ya no vale. Ahora estamos en otro momento. Las tradiciones tienen un sentido siempre que sea un medio, una parte, y no el fin en sí mismo. Si lo que importa es ir a la iglesia los domingos o ir a la mezquita a hacer la 5 de... Entonces lo estamos convirtiendo en un ídolo, la propia religión, en el fin en sí mismo. ¿No es así? Las religiones están bien como medios si me valen para ser mejor persona y llegar a Dios. Entonces todas son bienvenidas, pero que Dios me libre de la religión verdadera, ¿no? De solo hay una que es la buena, que es la mía, ¿no? Pero está claro eso que no puede ser. Aplicado a todo. A todo, plan... y en las cosmovisiones, en el cientificismo, el materialismo, sí, aplicado a todo. Incluso bajándolo a la vida misma, en plan, tu podcast es un medio para llegar a otras partes de ti, o para... Claro, eso es. Mardía es un medio para llegar también a otras partes de ti, conocerte a través de ella. Justo. Claro. Porque el absoluto no puede manifestarse. Sí. Entonces todo es un medio para ese fin, que es como llegar al horizonte al que nunca se puede llegar del todo, que sería el fin. Por eso es místico, porque no se puede llegar o decir, ¿no? Porque es a la vez siempre en lo que ya estamos, ¿no? Que es realmente complicado, por lo menos de mi visión, mirándolo un poco en cada... separándolo, ¿no? En plan, porque no es lo mismo ver a una persona como un medio que ver a algo físico, ¿no? Digamos un podcast. Yo creo que es como... son diferentes niveles dentro de que todo es lo mismo. No sé si me estoy explicando. Yo creo que sí. Vale, me estás entendiendo, ¿no? Yo no sé si lo filtro por mi movida, pero yo creo que te entiendo, ¿sí? Vale. Es que hay veces que me pongo a hablar y digo, no sé si se está entendiendo. Vale, me estás entendiendo, guay. Porque realmente es complicado y es donde digo que quizás vienen como los momentos de crisis o los grandes cambios de la vida, cuando realmente ves a personas de tu alrededor como personas o un trabajo o lo que sea. Es cuando vienen los grandes cambios de decir, vale, esto ya como que se me ha agotado, en plan, y no odiar a ese trabajo o odiar a esas personas, sino decir, es que ya se ha agotado. En plan, integrarlo como una parte ya pasada, pero que se puede integrar en una visión más grande de tu vida, ¿no? Ampliar el corazón. Sí, y aprender lo que te ha enseñado eso para tú, o lo que te ha descubierto de ti mismo para pues eso, para mejorar en ti como persona. Y para mí, desde mi visión, eso es lo realmente complicado, que son los momentos de grandes cambios o de crisis o tal, de lo que yo estoy entendiendo. Pero siempre teniendo como una base, algo a lo que anclarte. Sí, lo cual no significa que psicológicamente no esté bien en una fase temporalmente estar muy cabreado, tener cierta ira o cierto enfado con lo que me ha pasado, en este tío me ha podido traicionar o esto que ha pasado tal, y estoy muy cabreado, pero para luego, como tú dices, irlo elaborando hasta que al final pueda elaborar una enseñanza e integrarlo como parte de mi vida y crecer, ¿no? En el proceso. Sí, crecer en el proceso yo, y bueno, yo también sumo a esto, que creo que tú también lo haces, pues poder avanzar en un podcast o en un libro y también que como que le llegue a la gente, ¿sabes? Que es lo... que eso va solo un poco. Mira, te voy a dar una primicia ahora. Ah, sí, dime. Sí. ¿Te la digo ya? Sí, claro. que te he interrumpido, porque tiendo a interrumpirte un montón. Como esto está al final del podcast, o ya bien avanzado, no creo que lo vea mucha gente, así que lo puedo decir. Ahora todo el mundo comentando, he llegado. Los que lleguéis a esta parte, comentadlo. Voy a sacar una nueva edición de mi libro Cómo ser sufí y morir en el intento. Que lo tenemos ahí. Por ahí, uno de estos. El de medio. Porque estoy añadiendo un epílogo que es cómo dejar de ser sufí y vivir en el intento.
¿no? Porque la realidad es muy compleja, ¿no? Pero ahí lo vamos a dejar de momento en este silencio. Ah, vale. Sí. Pues, vale, ok. Entonces, ya está. Iba a preguntar una cosa, pero no. Mejor no. Vale. Para el próximo podcast. Vale. Pues sí, o sea, yo creo que ya voy con últimas preguntas. Bueno, por lo menos sensaciones que a mí me han surgido, porque no sé si conoces, aquí ya tiro un poco en plan de mi background, de mi casita, porque como has hablado tanto del misterio y lo que esconde, el secreto, ¿no? Y todo eso, Sí. no sé si conoces Elche, está en Alicante. Sí, de hecho estuve en Elche. ¿Cuándo? Hace unos años. De hecho tuve una medio novia de Elche. ¿En serio? Sí, medio Como lío, se sabe, ¿no? como Rollete. lío, sí. Qué fuerte. Sí. Pues la parte de la familia de mi padre son de allí y no sé si conoces el Misteri d'Elche. No sé, a ver. Pues es patrimonio, creo que, a ver, ahora me van a matar, pero diría que es patrimonio de la humanidad. Es una obra que hacen en la Basílica No. Central, pues de verdad, tienes que ir. Es una obra que hacen que pues está basada en escritos como de hace 2000 años, la interpretan solo hombres y hombres de pie de calle. Hombres, en plan, pues como hombres como tú y niños. Y ahí interpretan, la patrona de Elche es la Virgen de la Asunción, entonces interpretan como todos los pasajes bíblicos de esos escritos de hace miles de años y es la obra, si no me equivoco, más antigua del mundo que se sigue interpretando, te lo juro. Pues tengo que ir de cabeza. Sí, no, es muy guay. Y se llama el Misteri d'Elche, porque es en valenciano, todo lo que cantan es en valenciano antiguo, o sea que no es que... Bueno, pero se podrá seguir, ¿no? Habrá como una manera de seguirlo en una web o lo que sea que esté traducido. te diría que no, ¿eh? Ya no sé si quiero ir. No, pero ya no solo, aunque no lo entiendas, Sí. pero es solo por esa sensación de ir y tal, y se hace dentro de la basílica y se hace siempre todos los años en las fiestas de Elche, que son pues como toda España, 15 de agosto. Y los años impares en noviembre, en el puente de Todos los Santos. Y es una obra gratuita y tal, y pues puede ir quien quiera. Y de hecho, antes justo de venir he visto por ahí como una noticia que decían que se iban, o sea, porque van como por todo el mundo, que se iban a París a representarlo y tal. Y, o sea, es muy interesante, la verdad. O sea, te invito. Te invito, Vale. yo voy con vosotros. Si vais, yo me uno. Te llamamos. Sí, llamadme. Pero vamos 7, ¿eh? Vamos con mucho paquete. Ah, bueno, pero no pasa nada. Si es aquello es una basílica, te sientas Vale. en los bancos y ya está. O sea, Bueno, los niños lo pasan muy mal porque nos encanta mucho hacer un turismo espiritual, digámoslo así, que los niños lo llaman ir a ver iglesias, ¿no? Entonces, cada vez que viajamos a un sitio, pues vemos las iglesias, otra vez a ver iglesias, sí, vamos a ver iglesias. jolín, pues sí. Yo creo que lo agradecerán cuando sean mayores. Espero. Sí. Aparte ya tienes uno que tiene 14 años, Sí, ya es un sí. poco... Ya tendrá más o menos la cabeza. Que es autor, ya le entrevistarás pronto porque su libro no Ay, está verdad, mal. me lo Luego, has si hay dicho. algún ejemplar, te voy a regalar. Para que me lo has leas. dicho, es verdad. Son relatillos breves de terror y de misterio, en que también juega literariamente con el lenguaje, que ya verás que son flipantes. Bueno, los gatillos breves así como fábulas. Un poco... Fábulas. Sí. Y eso, que justo me has dicho lo del misterio y me he acordado, la verdad. Y es muy interesante, porque te diría que es patrimonio de la humanidad. Porque Elche creo que tiene dos, que es el Palmeral, como súper conocido, y el Misteri d'Elche. Ahora es cuando mi padre ve esta entrevista y me mata. Vale. Pero diría que sí. Y ya, como te digo, cerrando, no quiero cerrar una entrevista sin hablar del concepto de amor, que creo que ya has dicho mucho, pero bajándolo un poco más para que la gente lo pueda como palpar y entender en su vida y vea un poco pues ese símil respecto a Mardía, que es tu mujer, y también cómo integrar esas dos partes de es mi mujer. Bueno, ¿estáis casados? Sí, vale. Recasados, nos hemos casado como 4 veces, por un montón de ritos y tal. Sí. Por eso no Contra sabía. recasados. Y tenéis un proyecto artístico, o sea, habéis hecho como de vuestro amor como algo más grande. En plan, porque realmente enseñáis a la gente. Bueno, yo lo veo así. Sí, bueno, sí. ¿Cómo sí. quererse bien? Pues mira, en una metáfora, ¿no? Ya que te gustan las fábulas y las metáforas, una relación cuando empieza, yo puedo estar enamorado de la otra persona, entonces que estar todo el día como mirándola, ¿no? Entonces yo puedo perderme en sus ojos y el otro se pierde en los míos, y entonces es como que estamos en una barca mirándonos el uno al otro, los dos, ¿no? Sentados en la barca y cada uno tiene un remo, entonces vamos remando y la barca va en círculos, que está bien una temporadita, ¿no? Porque al principio... ¡Qué bueno! ¿A que sí? Pero llega un momento en que si hay que crecer los dos, hay que intentar poner la mirada en el horizonte, que nunca llegamos, ¿no? Al absoluto, ¿no? A ir más allá, y entonces ya en vez de estar los dos metidos uno dentro del otro,
¿no? Pues ya mirando al horizonte, entonces ya cada uno va remando un poquito como puede. Hay veces que uno rema menos, entonces el otro tiene que compensar, otras veces ya el otro puede y tal, pero ahí vamos más o menos siempre dando tumbos y como se puede en la vida, improvisando y como podemos, pues nos vamos acercando hacia algún lugar. Entonces se convierte en una pareja, esto va a sonar muy rimbombante, así, en una pareja sagrada, porque ya no se agota en sí misma, No, pero no es rimbombante, sino que va más allá, ¿no? Sagrada en el sentido de trascendente, que va más allá de sí misma y da otros frutos, ¿no? Entonces en nuestro caso hijos, claro, que es la forma más habitual de dar fruto a una pareja, o habitual, o clásica, y eso, el podcast, los libros, etcétera. Estamos también, otra primicia, estamos pensando, lo tenemos ya casi, escribir un libro juntos, precisamente sobre amor de pareja. Me encanta, Vamos a ver si lo Rafa, sí, hacemos. me encanta, me Sí. encanta. Yo os hago la rueda de prensa. Vale. Ya está hecha. Os organizo la presentación. Perfecto. Que a mí todo eso me encanta. Ay, qué guay, qué guay. ¿Y cuál es la mayor enseñanza que te llevas de Mardía a día de hoy? Caray, a ver qué digo, esto es muy delicado. Guau. Wow. La mayor enseñanza. Lo que más te ha enseñado ella. La sencillez con la que ella puede vivir un estado de conexión o de fe, lo podríamos llamar, de forma natural y espontánea en lo más sencillo y cotidiano. Ahora lo verás tú cuando comamos. Pues sí. Y luego hay una cosa que a ella le ocurre, esto hay que vivirlo, porque si no nadie se lo creería tampoco, que son la cantidad de sincronicidades alucinantes Sí, que le te ocurren a creo. ella. Entonces yo ya lo he llamado marcarse un Mardía Herrero, porque es que le pasa a tantos que ya casi lo vemos como cotidiano, ¿no? Y yo creo no solo a ella, ¿no? Es un poco la dinámica familiar que intentamos llevar, porque como queremos poner la pareja como parte al servicio de un todo más grande, ¿no? Queremos que nuestra pareja eso trasciende y vaya más allá de sí misma, pues entonces eso hace que se dé por mecanismos complejos como cierta magia vital, y entonces ocurren este tipo de sincronicidades, pero con ellas increíbles, ¿eh? La cantidad de Mardías Herreros que le pasan. Sí. Pues, o sea, creo que ya cerramos así porque me parece un cierre súper bonito. Vale. Lo que has aprendido de ella, la verdad. Sí. O sea que mil gracias, Rafa, Gracias a ti. por la sencillez, por abrirme las puertas de tu casa. Y bueno, ahora de hecho vamos a comer. O sea que gracias por el tiempo también invertido, que sé que al final, pues eso, con una familia, un trabajo, pues Más sé de que uno, sí, es sí, complicado, sí. Sí, sí, sí. más de uno, es complicado y con 2 podcasts. O sea, mientras Ostras. que yo hago un podcast, tú tienes 5 hijos, haces 2 podcasts y más Eso. tienes una casa. Eso, y tengo la sensación de que no hago nada, ¿eh? De que estoy todo el día perdiendo el Ya, tiempo. pero no, está claro que no, está claro que no. O sea que muchísimas gracias, Rafa. Gracias a ti. Espera, de verdad, si has llegado hasta aquí, dame 5 segundos. Como bien sabes, esta es la última fábula de la temporada, la fábula 13 con Rafa Millán. Muchísimas gracias por ver esta fábula, si has visto también todas las anteriores, de verdad, gracias por tu apoyo. Ahora, pues bueno, este es el cierre de la temporada. Si quieres ver más programas, los tengo todos en YouTube, todas las fábulas anteriores. Y también luego la primera temporada la tengo en Spotify. Simplemente agradecerte tu apoyo, si estás suscrito, si has puesto like, comentario, a los que no me conocéis, de verdad, gracias, porque sí que es verdad que al final esto es un canal pequeño, que solamente llevo 1 año, entonces voy trabajando en bueno, mejorar yo misma también como comunicadora, mejorar, implementar muchas cosas técnicas del podcast que voy a implementar para la próxima temporada, también en traer invitados bastante diferentes entre ellos y muy potentes, pero bueno, todo eso va a ser de cara a la 3ª temporada, o sea que muchísimas gracias por tu apoyo, un abrazo grande de Fabulamente.